Hola, ¿qué tal? En este video vamos a tratar un problema especial que se trata del diseño de un amplificador en emisor común. Y ustedes me dirán, eso ya hay un montón de videos sobre ese tema, ¿o no? Puede que sí, pero creo que no de la manera que lo voy a plantear ahora. Vamos a diseñar, sí, un amplificador en emisor común, pero bajo la premisa de aprovechar al máximo la fuente de alimentación. En este caso, la fuente de alimentación va a ser un dato eh, y la consigna va a ser aprovechar al máximo esa fuente de alimentación. ¿A qué me refiero a que aprovechar al máximo? Y lograr en la salida de este amplificador la máxima excursión posible sin distorsionar de manera apreciable. Obviamente esto lo podríamos caracterizar con un análisis de distorsión armónica y plantear como requisito un porcentaje mínimo. Pero eso ya puede ser para más adelante. Ahora simplemente vamos a diseñar tratando de lograr la máxima excursión de señal de salida en este amplificador. Para eso, bueno, voy a plantear de primero el dato, que en este caso va a ser la fuente de alimentación, que la voy a plantear en 5 volt positivo. ¿Y qué más? Vamos a diseñar primero, en principio, para este primer video, porque quizás haga uno después, otra parte, pero usando transistor de efecto de campo para que se vean las diferencias en cuanto a lo que es el resultado del diseño. Bien, entonces vamos a usar transistor bipolar, BJT. En principio yo voy a usar el 2N2222, que es justo un transistor que usé en el video anterior. Así que voy a usar ese. Ese tiene como dato que la beta me dio más o menos 190. La beta medida. Entonces voy a trabajar con eso. ¿Qué más? Y nada más en principio. Vamos a plantear una ganancia. O no, no vamos a plantear una ganancia. Voy a plantear eh, una tensión de salida. Si ya que tenemos una tensión de salida en la señal, si ya que tenemos 5 volt, veamos si le podemos sacar a la salida una tensión pico a pico de 4 volt. A ver si es posible. O sea, planteemos un número razonable. Porque sacarle, por ejemplo, 5,8 no, 4,8 bolas a esto, lo veo muy difícil. Y de hecho ustedes lo pueden comprobar eso. Yo les muestro más o menos cómo es mi mecánica, mi manera de diseñar, pero después ustedes pueden hacerlo de la manera que se les ocurra. O sea, no hay una receta de cocina para esto. Perfecto. Entonces, ya están más o menos los requisitos principales. Fíjense que no se pide impedancia de entrada. Impedancia de entrada no me piden. Tampoco se me pide una impedancia de salida. ¿Y qué más? No se me pide. Me falta como dato la señal que le tengo que ingresar a esto. Em, Voy a poner que la ganancia sea de 5 veces. Una AB de 5 como para tener un número de referencia. ¿Qué más? Eh, no, creo que nada más. Listo. Perfecto. Entonces esto lo borro. Y empecemos el diseño. Voy a plantear primero un circuito de polarización. El clásico, archiconocido. Polarización por divisor de tensión más resistencia de emisor. R1, R2. Y acá con esto me doy cuenta de otra cosa. No les planteé una carga. La única carga que voy a plantear va a ser la propia impedancia del osciloscopio.
La propia impedancia de entrada del osciloscopio me refiero. Y lo voy a contemplar con el osciloscopio conectado en AC, es decir, va a estar el capacitor de bloqueo de continuo. Em, Esto sería RL, que sería la misma R de entrada del osciloscopio. ¿Cuánto vale eso? Vale más o menos un mega para la gama de baja frecuencia, un mega ohm. Así que ahí ya tenemos otro dato. Cosa de que esto lo puedan corroborar ustedes. Corroborar. A la salida voy a usar acoplamiento capacitivo. A la salida, a la entrada, perdón. Y acá va a venir mi fuente de señal, que voy a usar un generador de señales clásico, eh, en el cual la impedancia de salida del generador vale 50 ohm. Listo. Bien. Entonces, ¿qué más podemos plantear? De acá podemos sacar la tensión de entrada pico a pico. Tensión de entrada pico a pico. Con los datos que tenemos, por supuesto. Que va a ser igual a la tensión de salida pico a pico dividido la ganancia de tensión. Esto me da aproximadamente, tenemos 4 volt pico a pico dividido 5. Me va a dar 0,8 volt pico a pico. 0,8 volt pico a pico. Es decir, es decir, BI máximo, BI pico va a ser aproximadamente 0,4 volts. Listo. Ya tenemos los datos de la entrada. ¿Qué más? Bien, ya como que no podemos sacar más información que esto de los datos que planteé al inicio. Y listo. Bien. Entonces vamos a... Ah, acá hay otra cuestión. ¿Qué hacemos con la resistencia de emisor? ¿Le ponemos el capacitor? O sea, ¿le ponemos esto así? ¿O lo sacamos? Buena pregunta. Bueno, si dejamos el capacitor, o sea, si dejamos esto tal cual está, la ganancia de tensión va a valer esto. Va a valer AB, aproximadamente va a valer RC en paralelo con RL sobre R dinámica o lo que es lo mismo por GM, todo esto. 1 sobre R es GM, aproximadamente. Esto es valor absoluto. Bien, eso es lo que vale la ganancia de tensión. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el problema? Diseñalo para que tenga 5 veces de ganancia. El asunto es que fíjense el valor fíjense el valor de esto. Son 0,4 volt pico que tienen que ingresar al transistor. ¿Por qué digo al transistor? Y porque para señal, si yo hago esto, esta topología con el capacitor de desacoplo en el emisor, toda esa señal va a tener que ingresar entre base y emisor. Y con lo cual vamos a estar incumpliendo la condición de pequeña señal. ¿Y por qué? Porque ¿cuánto tiene que valer la señal de entre base y emisor para que esto sea un amplificador lineal o se comporte linealmente el transistor? Y tiene que ser una tensión, la tensión de entrada o la tensión entre base y emisor de señal, tiene que ser mucho menor que la tensión térmica. ¿Cuánto vale la tensión térmica? Y a temperatura ambiente más o menos 25 milivolts. Entonces una señal mucho menor que esto podría ser 5 milivolts, por ejemplo. Con lo cual, fíjense, acá le estamos inyectando 400 milivolts, o sea, estamos rompiendo el amplificador en cuanto a señal. Entonces no me sirve esto, no me sirve plantear el capacitor de desvío.
Así que esto, chao. Lo vamos a dejar así con resistencia de emisor. Y ahora la otra pregunta sería, ¿hago la partición de la resistencia de emisor? Es decir, esto, RE1 más RE2, y a la RE2 la desacoplo con un capacitor. ¿Hago eso? ¿Me conviene? Para este caso particular que nosotros queremos aprovechar al máximo la fuente de alimentación, em, como que no. ¿Y por qué no? Y porque fíjense que RE1 es la que me va a controlar la ganancia. Ya les voy a mostrar por qué. Porque la ganancia, se las escribo, porque si no, no se va a entender lo que estoy hablando. Va a ser esto. Cuando dejamos RE, esta RE. Si particionamos, va a ser esto que se ve acá. Más o menos. Más o menos. Va a valer eso. Entonces esa RE1 es la que me va a controlar la ganancia de tensión junto con la RC y la RL, por supuesto. ¿Qué pasa? Si yo coloco R2 es porque quiero terminar de estabilizar la polarización, etcétera. ¿Y cuál es el problema? Dirán ustedes. Y lo que pasa es que si tengo otra resistencia, aparte de esa, me va a generar una caída de tensión extra que antes no tenía y que encima no se está aprovechando para lo que es la excursión de la señal de salida. O sea, no, ni siquiera me sirve para excursionar. Entonces esa resistencia me está estorbando para lo que es la aplicación de este problema. O sea, para lo que pide el problema. No, no me refiero a que no sirva. En este caso no nos sirve, acá, en este problema en particular. O sea que esto, pues, o sea, lo sacamos. Y esto me lo traigo más abajo. Listo. Entonces vamos a trabajar con esto. Esto es lo que tiene que valer 5 veces. Y ahora planteemos otra cuestión. Eh, no, no lo voy a hacer. Vamos con esto. Perdón que sea medio desordenado, pero así es mi método, mi forma de resolver los problemas. Por ahí no soy tan ordenado. Y sobre todo eso suele pasar con el diseño analógico. Es como que no hay una secuencia de pasos a seguir. O sea, es difícil hacer un diseño secuencial, digamos. Es como que uno va y vuelve de adelante hacia atrás, bueno, avanza 2 pasos, retrocede 3, avanza 4 y así. No es algo lineal. Bien. Tenemos como dato la RL, tenemos como dato la ganancia. Eh, Podemos despejar a ver cuánto vale la sumatoria de esto. De acá despejamos cuánto vale RE más RE1. Todo eso R1, que en realidad no va a ser R1, sino que va a ser RE nada más, porque no vamos a particionar la resistencia. Así que va a quedar en RE. Me queda RC, RL, dividido 5 veces. Bien. Como esto va a ser un amplificador clase A, ¿qué va a pasar? Y que se tiene que cumplir que la corriente de reposo en colector tiene que ser mayor o igual que la tensión de salida, pico, que tiene que ser mayor que la corriente de señal, básicamente. Acá estoy planteando la ecuación de la corriente de señal. VO máxima dividido RC en paralelo con RL es la corriente de señal de colector. ¿De dónde sale eso? De esto. Em, Tenemos la corriente de reposo, ¿cierto? Que va a ser un valor de corriente continua. Sobre ese nivel de corriente es donde se va a montar la señal. Entonces, si yo quiero que la señal excursione por completo y no se recorte, no haga una cosa así, que pierda todo esto, por ejemplo, ¿qué tiene que pasar? Y que esto sería el pico de la señal. Esto. Eso sería IC máxima. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Y que la altura de la corriente continua tiene que ser mayor que la corriente pico, que la IC máxima de señal. Porque si no hay distorsión, esto sería IC y esto sería en el tiempo, por ejemplo.
Si no hay distorsión, o sea, va a haber recortes. ¿Y qué pasa con la zona de corte? Porque tenemos una corriente mínima que hay que sobrepasar para que no haya recorte, ¿cierto? Una corriente de piso, que sería en este caso, si usamos emisor común, sería la famosa ICE0, que es la corriente que hay entre en el colector o en el emisor cuando la base está abierta. Esa corriente para el transistor que estamos usando está en el orden del nanoampere, es decir, prácticamente nada, o sea, me olvido de todo eso. Es como si fuera cero prácticamente, entonces el piso es cero, literal es cero. Así que bueno, de acá, volviendo a la ecuación anterior, ¿cuánto tiene que valer ese Q? Y para eso necesitamos conocer RC. Tenemos VO máxima, tenemos RL, pero falta RC. Y habrá que darle un valor a RC o habrá que establecer un valor de ICQ. Cualquiera de las dos opciones es válida. Yo voy a darle un valor a RC y voy a probar con eso. A ver si funciona. Veamos. VO máxima. No, esto no. Voy a probar. Esto también requiere un poco de experiencia. Por ahí cuando uno está aprendiendo no es tan fácil de ver. Voy a probar con, por ejemplo, 3,3 kilo. Sí, voy a probar con eso. 3,3 kilo en paralelo con un mega ohm. Todo eso dividiendo por los 4 volt. 4 no. ¿Dónde está la salida? Por 2 volt pico. O sea, acuérdense que de esto sale que VO máxima va a ser la mitad de eso, porque ese es pico a pico. 2 volt, listo. Entonces en este caso me queda 2 sacando la cuentita, me queda que la corriente ICQ tiene que ser mayor a 608 microamperes, más o menos. Esta es una condición que hay que cumplir. Dada la resistencia que le colocamos, o sea, acá esto hay que aclararlo, que para una RC de 3,3 kilo ohm, si colocamos otra RC va a dar otro valor, no va a ser lo mismo. Perfecto, ya tenemos RC, porque la establecimos nosotros mismos. Y bueno, ahora ya hay una condición para la corriente de reposo. Acá voy a anotar RC para que quede claro también. 3,3 kilo ohm. Y voy a colocar que se adopta y se prueba con ese valor de resistencia. ¿Listo? ¿Qué más? Sigamos. Ya tenemos RC, tenemos la ganancia, tenemos RL. Listo, podemos despejar cuánto vale RE más RE grande. Pero primero hay que elegir la corriente. A ver cuánto le damos. ¿Cuánto le damos a esto? Primero habría que empezar viendo cuánta, porque acá esto es distinto porque queremos sacarle el máximo provecho a todo esto. Em, Habría que empezar por otro lado, todavía no fijar eso. Vamos a la BCQ. La BCQ tiene que ser mayor o igual a la tensión de salida pico más la tensión de entrada pico más la BCE de saturación. Creo que para este transistor la BCE de saturación era más o menos 0,2 volt, una cosa así, o por ahí. Bien, no voy a fijarme ahora en este momento en la hoja de datos porque no quiero cortar el procedimiento, no quiero que se corte. Bien, ¿de dónde sale esta inecuación, esta condición? Y sale de esto. Si dibujamos
las tensiones continuas, nos va a quedar una cosa así. Eh, nos va a quedar una cosa así. Esto es el eje del tiempo y esto es el eje de tensiones a lo largo del tiempo. Esta última línea va a ser BCC, o sea, la alimentación. Esta otra línea que sigue horizontal va a ser la tensión de colector. Esta otra línea, la tensión de emisor. Fíjense que todas estas tensiones, alturas de tensiones, nos da la alimentación y no puede pasarse eso. Bueno, como estamos en una etapa de emisor común, fíjense que la señal de salida se va a montar en el colector. Entonces la señal de salida se va a montar sobre la tensión de colector. Va a ser una cosa así, ¿cierto? Y después la señal de entrada va a ser una cosa así, porque está en contrafase, ¿cierto? Perfecto. Como ustedes verán, hay dos piquitos que tenemos que tener en cuenta. El pico de la señal de salida y el pico de la señal de entrada. O sea, sobre la tensión de emisores se monta prácticamente toda la señal de entrada. Créanme, esto se puede comprobar. Fíjense que si ustedes miden la tensión en la base, que sería la tensión de entrada, y lo comparan con la tensión que hay en el emisor, les estoy hablando de señal, van a ver que son prácticamente la misma. Y eso lo pueden corroborar con el osciloscopio, en el simulador también. Em, entonces, ¿eso qué quiere decir? Y que prácticamente nada de tensión cae entre base y emisor. Por eso es que hacemos esa aproximación. Decimos que toda la señal prácticamente, la señal de entrada aparece en el emisor. Listo. Bueno, entonces fíjense que cuánto vale la diferencia de potencial entre colector y emisor. Y bueno, esa es la VCE. Fíjense que la VCE, para evitar que esto se toque, entre comillas, que sería evitar la distorsión básicamente, la tensión BCE de continua tiene que ser mayor que la tensión pico de salida más la tensión pico de entrada. Voy a escribir esto para que se entienda. Esto es la VO y esta es la VI. Listo. ¿Dónde estábamos? Bueno, la tensión de colector emisor tiene que ser mayor o igual que la tensión pico de salida más la tensión pico de entrada. Pero también hay que tener en cuenta que el transistor tiene que salir de la región de saturación para funcionar en la región activa. Entonces le tengo que sumar como un piso la tensión que lo saca de la saturación, que son estos 0,2 volts que hemos planteado. Esto ustedes después lo ajustan bien, o sea, puede ser 0,1, pueden tener un poquito más de margen, pueden tener menos margen, puede ser 0,3, qué sé yo. Eso depende del transistor que vayan a usar. De hecho, para los fines que nosotros necesitamos, convendría usar un transistor que tenga muy baja tensión de saturación. Eso es lo que más convendría para aprovechar al máximo la tensión de alimentación. Por otro lado, fíjense que la diferencia entre VCC y BC es la VRC, la tensión continua que cae en la resistencia de colector. Y de ahí sacamos otra condición que sería que la tensión de colector, de la resistencia de colector, tiene que ser mayor que la tensión pico de señal. Fíjense, ahí lo ven, lo voy a marcar. ¿Lo ven? Ahora sí. ¿Listo? ¿Qué más? En este caso, bueno, esta tensión VRC va a tener que ser mayor o igual a los 2 volts. Y volviendo acá a la inecuación de BCE,
¿Cuánto tiene que ser la BCQ? Fíjese, tengo 2 volt, en la entrada tenía 4, 2,4 más 0,2, 2,6, 2,6 volt. Fíjese que es casi la mitad de la alimentación. ¿Vieron que hay alguna especie de relación con la, la ley absoluta esa de que nos enseñaban siempre de que en vez de E tenía que caer la mitad de la alimentación? Bueno, vieron que de algún lado por ahí sale, eso aparece. Podríamos decir que viene de un análisis parecido a esto. 2,6 volt, perfecto. Entonces el resto de tensión, vamos a tomar ese valor y no vamos a hacerlo mayor porque si no vamos a perder expulsión de señal. Entonces vamos a tomar ese valor y no vamos a usar otro valor más chico, digamos. Entonces, ¿qué más hace falta? Hace falta dimensionar cuánta tensión tiene que caer en el emisor. BEQ. Fíjese que para empezar, de entrada, tiene que ser mayor a la tensión de señal. ¿Cuánto es la tensión de señal de entrada? Habíamos dicho que era 0,4 volt pico, ¿cierto? Sí, 0,4 volt pico. 0,4 volt pico. Así de entrada. Eh, ¿Cuánto tengo de margen? Fíjense que en BRC necesito sí o sí más 2 volt o un poquito más inclusive. 2 volt, supóngase que tomamos 2,1 volt. En ese caso me quedan justo los 0,4. Y no, me conviene estirarme acá y en vez de poner un 0,2 de tensión de saturación, dejarlo en 0,5. Vamos a asumir por ahora, después eso lo podemos corregir, que esto tiene una tensión de saturación de 0,1, porque si no nos vamos a quedar muy cortos. Acá entonces nos queda 2,5 volt. Perfecto. Entonces fíjense que vamos a dar, acá le tenemos que dar un poquito más a esto, porque si no, nos va a quedar muy, muy cortito todo esto. Eh, ¿Dónde está? 2 más 0,4, 2,5 más 2,4 más 2,5, 4,9. Ahí ya estamos casi al valor límite de la alimentación. Entonces, ¿a quién le damos un poquito más? Em, Esto estaría muy jugadito, así que le damos un poquito a cada uno. Hagamos de acá. Le damos la mitad a cada uno, o sea, lo que sobra, le damos la mitad. Sería 0,45. Acá le vamos a dar 0,45, como para que tenga cierto margen de, para excursionar. 0,45, directamente le vamos a dar que es igual esa tensión a 0,45. Y los otros 0,05 volt que sobran se lo damos a la otra tensión. Entonces, acá vamos a quedar así. Y BRC, vamos a asumirla como 2,05 volt. Si sumamos estas dos tensiones nos da 2,5, que es lo que quedaba de la alimentación. Fíjense que a BCQ no le podemos sacar más, o sea, ya está. Y encima de eso todavía no estamos seguros de si esto va a andar. Eh, Bien, de momento estamos. Bueno, ya tenemos la BRC, tenemos la RC, podemos despejar cuánto tendría que ser la corriente y a ver si esa corriente cumple con esta otra condición para evitar la distorsión. Bien, entonces BRC igual a ICQ por RC. Entonces, si RC es 3,3 kilo ohm y esto es igual a 2,5 volt, entonces la ICQ termina siendo, ahí hacemos el despeje, sería 2,05 dividido 3,3K, sería 621 microamperes.
¿Cumple con la condición de arriba? Sí, un poquito pasado, medio justiniano, pero la cumple. Bien, lo dejamos ahí, no tocamos más esto. ¿Podemos aumentar un poco la corriente? Sí, la podemos aumentar. Eh, para eso tendríamos que reducir la resistencia de colector. Con eso podríamos aumentar la corriente de colector. Después hay que ver, primero probemos con esto a ver si funciona y después vemos. ¿Qué más? ¿Listo? Ah, esto, ¿cuánta RE nos va a dar? Bueno, para ese valor de ICQ, acuérdense que esto es 25 milivolt, RE dinámica dividido ICQ aproximadamente. ¿Cuánto nos da eso? 25 dividido 0,621 nos da 40,3 ohms. Perfecto. Acá el ejercicio o el problema no nos dice nada de que la ganancia sea estable. Para que esta ganancia sea estable, la dependencia con RE dinámica tiene que ser la menos posible. Para eso, en el denominador lo que tiene que pesar en el control de la ganancia tiene que ser RE. A ver si RE es mucho mayor que esto. A lo que voy es que como en ningún momento planteé que eso es necesario, no haría falta. Si por ejemplo RE grande es mucho, no es mucho mayor que RE chiquita, no pasa nada. El amplificador será un poco inestable térmicamente, pero no pasa nada. Estaríamos cumpliendo con todo lo demás. Perfecto. Entonces, habíamos dicho que la tensión de emisor era 0,45 volt, que eso va a ser aproximadamente igual a ICQ por RE. Y de ahí despejamos nuestra R. 0,45 volt dividido 0,621 miliamperes nos da 724, 725 eh, ohms. Fíjense que no me quedó un valor redondo esto, no me quedó en un valor redondo. Así que vamos a tener que cambiar un poquito el modo de diseñar que veníamos teniendo, porque si no, no me van a quedar resistencias de valores comerciales. Existe el valor de 750, pero acá en este momento yo para probar el circuito no lo tengo, el de 750. Así que voy a llevarlo todo a valores que sí tengo disponibles. Entonces voy a cambiar un poco esto y vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un par de suposiciones y consideraciones. RL es muy probable que sea, acá vamos a poner, seguimos como una interrogante. RL es muy probable que sea, o sea, mucho mayor que el RC. Perfecto. Vamos a suponer que RE es mucho mayor que R chiquita. De hecho, acá hasta el momento se estaba cumpliendo esa premisa. Si se cumple todo esto, entonces la ganancia de tensión va a valer prácticamente RC sobre RE. O sea, mucho más sencillo que antes todavía. ¿Dónde está la fórmula de la ganancia? Acá está. Fíjense. Si RC es mucho mayor, o RL es mucho mayor que RC, el paralelo prácticamente va a dar RC. Si RE es mucho mayor que RE, RE chiquita es despreciable frente a la RE mayúscula y ya está. Se simplifica. Entonces me queda esta expresión de acá abajo.
si se cumplen esas dos condiciones. Perfecto, entonces en base a esto saco que todo eso tiene que valer 5. De esa relación, RC tiene que ser aproximadamente 5 veces RE. Bien, entonces acá empiezo a probar valores. A probar valores. Voy a probar valores hasta que me dé justo valores comerciales que tengo disponibles o que me dé algo muy parecido. Bien, entonces voy a probar primero con algo parecido al que me dé algo parecido a esta tensión. A ver, voy a probar con 390. Voy a hacer una RE de 390 por 5. ¿Cuánto me da? 1950. ¿Cuál es el valor cercano? ¿Cuáles son los valores cercanos? 1800, 2200. Probemos con otro. 470 por 5. 2350. ¿Cuál es el valor cercano que está? Existe el de 2400, pero no lo tengo. Eh, ¿Cuál es el valor cercano a eso? 2700 y 2200. Todavía no me cierra redondo. Este, y también hay que tener en cuenta que la carga algo va a influir, porque si bien es muy alta, es un mega, la RL, que es la impedancia propia del osciloscopio, en este caso que estamos planteando, eh, puede que funcione. A ver, voy a probar con 2700. O sea, 470 de RE por 5 me da 2350. 2700 en paralelo con un mega ohm y prácticamente no le hizo cosquillas. Me queda dividiendo 470, me va a quedar una ganancia, está muy pasado. Me da 5,7 de ganancia, es mucho, mucho pasado de lo que había planteado inicialmente. Aunque no está tan mal porque la premisa de esto es lograr la máxima excursión en la salida. No era tanto la exactitud en la ganancia. Así que bueno, vamos a... espero que se esté entendiendo todo lo que estoy planteando hasta ahora. Perdón que, pero es mi estilo, es mi forma de explicar las cosas. Bien, y perdón que sea también el video tan largo, pero lamentablemente un proceso explicado, al menos a mí, me sale así. No, no puedo hacerlo, o sea, me cuesta mucho hacerlo más corto que esto. Estoy tratando de hacerlo lo más corto que pueda. Eh, Probemos otro valor. 560 por 5, 2800. Ese como que está casi, pero no. Y antes que nada voy a revisar mi cajita de resistencias a ver si tengo junto un valor que me dé bien, que, o sea, que me ayude. Creo que 510 tengo de resistencia, así que voy a probar con ese. Ese me queda en 2550. Puede funcionar ese, voy a probarlo. Con mi cajita de resistencias. Sí, el de 510 lo tengo y justo me da un valor bastante razonable. A ver, entonces, sí, RE vale 510 ohm, RC aproximadamente tiene que ser 510 por 5, 2550, 2,55 K. Eso, llevándolo al valor comercial más cercano que tengo, 2,7 K. Y con eso nos quedamos. ¿Por qué uso ese? Porque acá me estoy suponiendo que la R es mucho mayor que la R chiquita. La R chiquita va a pesar en la ganancia, va a estar acá en el denominador. Así que algo me la va a reducir y por ahí justo me queda en 5. Así que está bueno eso. O sea, no está bueno que exista RE, pero digo que está bueno que justo nos queda en el valor que queremos de ganancia.
Bien, entonces ya tenemos definido esto. Ahora, esta es nuestra nueva RC. A ver cuánta corriente es lo que le tenemos que dar a todo esto. Los valores de tensión son los mismos, eso no lo tocamos. Fíjense que los valores de tensión no dependían de la corriente en principio ni de la resistencia del colector. Son valores de tensión que están ahí. Salen de este análisis de la señal y de las tensiones continuas. Bien, 2,05 es la tensión de colector. De colector no, de resistencia de colector. Entonces, BRC es 2,05 volt. Eso es igual a ICQ por RC. De acá despejo ICQ. ¿Cuánto da? 2,05 dividido. Ya, o sea, hasta acá, para que se entienda, tuve que reacomodar mi diseño para más o menos tener la ganancia que quiero. La ganancia que quiero y que justo me queden valores comerciales de los cuales dispongo. Porque, por ejemplo, volviendo un poquito atrás. Acá RE me había dado 725. Ahí yo podría haber usado 750, pero 750 no lo tengo a mano, acá de momento al menos. Entonces, llevé todo a mi conveniencia, a valores que sí tengo de resistencia. Por eso hice toda esta tramoya. Perfecto, entonces tengo ICQ, despejo, tengo todos los valores. 2,05 dividido 2,7K me da 759 microamperes. 759 microamperes. Esa es la corriente de reposo necesaria para tener los 2,05 volt que necesitamos para excursionar la señal de salida. Bien, ahora, ICQ para hacer clase A tiene que cumplir además que RC en paralelo con RL. No, esto va acá abajo. Ahí. Veo máxima. ICQ, perdón, 2 volt dividido el paralelo de las resistencias. Acá me queda que ICQ tiene que ser mayor que 743 microamperes. ¿Lo cumple esto? Sí, lo cumple. Perfecto. Muy cerquita, pero lo cumple. Sigamos. Ya tenemos resuelto el tema. Bien, verifiquemos ahora a ver si en el emisor cae en 0,45 volt o por lo menos un poquito más de 0,4. BR eh, va a ser igual a ICQ por RE. A ver cuánto cae. 759 microamperes por RE que vale 510. 0,30 387. 0,387 volt. Cae por debajo. O sea que vamos a tener que incrementar un poquito más la corriente. Sí, vamos a tener que incrementar un poquito más la corriente, porque si no, no nos da la tensión necesaria en el transistor, en el transistor, digo, en el resistor de emisor. ¿Cuánto nos falta? A ver, para hacer una estimación. Em, ¿Y de dónde sacamos ese margen? A ver, pensemos un poquito, pensemos un poquito. Fíjense que esto lo estoy haciendo en vivo, porque si no, esto ya lo tendría resuelto. Lo estoy haciendo en vivo, así que lo estoy razonando en vivo. Al menos en vivo en el momento que estoy haciendo este video. Bien, a ver cómo lo resuelvo. Tengo que aumentar un poquito más la tensión del emisor, porque no me alcanza. Saco la cuenta, 510.
por 759 microamperes y me da eso. Ojo, a lo mejor puede andar esto porque acuérdense que toda la tensión no cae en el emisor realmente, sino que parte se cae en el transistor, entre base y emisor. Entonces esto puede llegar a funcionar. Habría que probar. El asunto es que no le puedo dar más tensión a esto porque ya estoy en el límite de lo que es la tensión que necesito en VRC para no tener distorsión. Bueno, voy a probar con esto. Lo voy a dejar así como está. Y si voy a redondear un poquito esto para que sea más fácil sacar las cuentas. 0,39 volt. Voy a redondear eso y voy a probar. Voy a probar en el simulador. Si en el simulador más o menos ya funciona, directamente paso a la parte real. Bien, dejémoslo así de momento, a ver si funciona. ¿Y ya está la parte de salida? Sí, la parte de salida ya está. Ya tenemos RE, tenemos RC, listo. Tenemos la corriente, esta. Entonces ahora diseñemos la parte de entrada. Yo voy a usar unos criterios por ahí que como no tenemos que cumplir con una impedancia de entrada determinada, van a funcionar. Tampoco es que voy a hacer que la impedancia de entrada sea muy baja. Voy a tratar de que sea lo más alta que se pueda, dentro de lo posible, digamos. Eh, bien, RB para estabilidad tenía que ser un 10% de la beta por la RE. Entonces RB, todos esos datos los tenemos, tiene que ser menor o igual a... Esto es para que el divisor de tensión funcione bien, digamos. A 19 por 510, porque la beta era de 190 más o menos. Esto es 9,69 kilo ohm. Voy a usar RB 9,6 y ya está. 9,6 kilo ohm. Bien, entonces R1, estas fórmulas no las voy a despejar, simplemente las voy a usar. E igual a VCC sobre la tensión de Thevenin por la resistencia RB. Y después la R1, R2, perdón, va a ser algo parecido, VCC dividido VCC menos la tensión de Thevenin por la RB, todo eso. ¿De dónde sale la tensión de Thevenin? De acá. Tensión de Thevenin es igual a 0,7. Estoy planteando la malla de entrada cuando reducimos por Thevenin. Ahí les voy a hacer el dibujo como para que se ubiquen. Igual a ICQ por RB sobre beta más RE. Eso es. Esto sale de acá. Sale de tensión de Thevenin, resistencia de Thevenin, que es la resistencia de base equivalente, transistor, resistencia de emisor y acá se cierra la mallita. Esto es tensión de Thevenin. Entonces, listo. Sale de ahí la ecuación que acabo de plantear de la tensión de Thevenin. Bien, ¿cuánto vale esta tensión de Thevenin? Saquémosla. Tenemos 759 microamperes. No, eso lo voy a sacar aparte. Y tengo 9,6 K dividido 190 más 510 por 759 microamperes más 0,7 volt. Eso me da aproximadamente 1,13 volt de tensión de Thevenin. Entonces, bueno, empecemos a reemplazar los valores. R1, a ver cuánto da. Tengo VCC, VCC vale 5 volt, 1,13, todo es 5 volt dividido 1,13 volt por RB, que es 9,6K, a ver cuánto me da. 42,5K, 42,5 kilo ohms. La R2, ¿cuánto da? Tenemos VCC
5 menos 1,13, todo eso dividiendo por 5 por 9,6K. 12. Esto me da 12K, 12,4K. Bien, R2 podríamos aproximarla a 12K y R1 podríamos aproximarla a 39K. No están tan lejos. Nos va a dar quizás un poquito más de corriente, pero puede funcionar. Cualquier cosa hacemos el ajuste. ¿Qué más? Estoy pensando a ver si falta algo, si estoy pasando algún detalle. No, vamos a probar con eso. Vamos a hacer R1 igual a 39 kilo ohm y R2 igual a 12K. Vamos a calcular la impedancia de entrada que nos quedaría más o menos con eso. La impedancia de entrada va a ser en este caso RB en paralelo con eh, beta más uno por RE más RE grande. ¿Cuánto da eso? Todo esto lo tenemos que hacer con los valores finales, por supuesto. Eh, RE chiquita depende de la corriente de reposo, así que primero calculemos la corriente de reposo. ¿Cuánto nos quedaría con estos valores? ICQ, verificada sería esto, sería la tensión de Thevenin menos los 0,7 volt aproximadamente, dividido la RB sobre beta, todo eso más la RE grande. Bien, tenemos 12K en paralelo con 39K, todo eso dividido por la beta, más 510 por el Thevenin, que ahí lo calculamos, nos quedan 5 volt por 12 dividido 39 más 12 menos los 0,7. Estoy sacando todo eso, pero rápido. Nos da... Uy, se pasó un poco. Se pasó bastante la corriente. 853 microamperes. Se pasó bastante. No voy a tocar de momento el diseño. Vamos a tocarlo una vez que estemos sobre el circuito. Y también capaz que hagamos algunas modificaciones. Porque recuerden que esto, la idea es aprovechar al máximo la fuente. No es tampoco que usemos este circuito así tal cual está, con los valores que nos salió en el diseño teórico, con los valores exactos, etcétera. Recuerden siempre que el diseño teórico nos aproxima al resultado deseado, no es que nos va a dar exacto el resultado deseado. Así que bueno, por ahí probemos a ver si funciona esto. Más o menos nos va a dar este valor, así que eh, puede funcionar, puede que funcione. Bien, entonces saquemos la cuenta de la impedancia de entrada. 0,853 más 510 por 191. Todo eso en paralelo. Más 12K más 39K. Estoy sacando la cuenta. Me queda una impedancia de 8,43K más o menos para los valores que hemos puesto. Es bastante mayor que los 50 ohm de la impedancia de la fuente de señal, del generador de señales. Así que no vamos a tener caída de tensión en el mismo generador. ¿Qué más? Ya está todo hecho. Voy a anotar los valores para que queden acá a mano. Es RC, en principio, 12,7K. RE, en principio, 510 ohm. R1, en principio, es 39K. Y R2, en principio, es 12K. La alimentación es 5 volt. La beta del transistor es 190. El transistor en sí es el 2N2222. El encapsulado de eso es TO92. ¿Qué más? Creo que nada más. Ah, los capacitores.
¿Cómo se calculan los capacitores? Creo que eso ya lo mostré en otros videos, así que directamente voy a hacer el cálculo. El capacitor de salida, el de la salida no lo voy a usar porque voy a usar el mismo capacitor de desacoplo que tiene el osciloscopio, así que ese no lo voy a usar. Voy a calcular el de la entrada nada más. El de la entrada lo voy a calcular de esta manera. 2pi por la frecuencia por em, la impedancia de entrada. Para eso necesitaba el valor de la impedancia de entrada. ¿Qué más? Bueno, C1, ¿cuánto tiene que ser? Esto lo podrían hacer estimando o con la experiencia previa que ya tienen diseñando amplificadores. Pero bueno, yo ya que estoy les muestro el cálculo. No sé cuánto voy de video, pero bueno, es lo que hay. Tengo 2pi. ¿Qué frecuencia uso? Y voy a usar 1 kHz, lo que usamos siempre. Podría poner 100 Hz y me va a dar un capacitor más grande. Bueno, voy a poner 100 Hz como para variar un poco en lo que hacemos siempre. 100 Hz voy a usar. O sea, siempre estoy dentro del rango de audio. Por, ¿cuánto era la impedancia de entrada? Más o menos 8,43. 8,43K. Todo eso dividiendo por 10. Acá me queda 1,9 microfaradios. Obviamente esto para una frecuencia de 100 Hz, que es la que yo usé. Bueno, entonces le pongo, qué sé yo, un capacitor de 4,7. 4,7 micro y listo. Ya está. Ya tenemos el circuito diseñado. Vamos al simulador. Vamos al simulador. A ver dónde está. Espérenme, que esto lo estoy haciendo en vivo. Eh, Acá estoy. Bueno, supongo que se debe estar viendo el simulador. Voy a armar el circuito. Como les decía, uy, el diseño teórico simplemente nos acerca al resultado que queremos. No quiere decir que nos dé exactamente el resultado deseado al primer intento. Siempre esto hay que, cuando uno termina el diseño teórico y arma el prototipo, por ahí siempre hay que ajustar alguna cosa, no es que sale de una. Eh, Sobre todo cuando el diseño es más complejo. Por ahí en esto sí, a veces resulta y nos queda, nos sale de una, pero no siempre pasa eso. Voy a ir etiquetando las cosas y configurándolas. Acá tengo que inyectar más o menos, era 400 milivolt pico, sí, 400 milivolt pico. Esta resistencia de arriba, la RC, vale 2700 ohms, esta de abajo vale 510 ohms, esta vale 39K. Estoy usando Tina, para el que no lo conoce. Eh, es un simulador de Texas Instrument que lo pueden descargar registrándose en la página, completando un formulario, etcétera, y les dan un link para descargar el instalador. Funciona en Windows. No lo he probado en Linux. No sé si funciona usando el Wine, pero es una opción. Pueden probarlo. Y después me comentan a ver si le funcionó. Esto es 1 mega. 1 mega. ¿Qué más? Capacitores. Capacitor en la entrada, capacitor en la salida. En la entrada habíamos dicho que le íbamos a poner 4,7 microfaradios. En la salida le voy a dejar ese microfaradio. Falta ahora el transistor. Transistor. Voy a usar el 2N22. Que le voy a cambiar la tensión de Early como para que se parezca un poco más al transistor real.
Y acá vamos. Vamos a simular. Me lo estoy armando. Ta, 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 ta. Si por algún motivo esto no llegara a andar a la primera, voy a modificar sobre el circuito este que va a quedar. No es que voy a volver a recalcular todo, o sea, no tiene sentido. Si más o menos estoy cerca, no tiene sentido volver a rediseñar todo. Simplemente trabajo sobre lo que logré. Estos 50 ohms, esto simula la impedancia de la fuente de señal. Voy a agrandar un poco esto porque se ve muy chiquito. Te lo voy a llevar acá. Ahí está. Bien, le vamos a poner la alimentación. La alimentación, le falta la masa. Le voy a poner unos pines para medir la tensión. Le voy a colocar un nombre como para que figure algo. Tensión de... Acá voy a colocar otro pin. Este le vamos a llamar tensión de entrada. Tensión de entrada. Creo que ya está. Sí, 39,12,7. Bien, verifiquemos el punto de trabajo. La corriente por cálculo supuestamente nos tenía que dar con los valores estos finales más o menos 850 y algo microamperes, algo así. A ver si da. Y nos da casi 900 microamperes. Está un poquito pasado. Probémoslo así como está, a ver si funciona. Vamos a sacar la herramienta osciloscopio. Esto lo voy a ajustar para que se enganche. Acá voy a ver si puse bien la fuente de señal. Esto no está con la frecuencia adecuada. Voy a poner 1 kHz. Eh, ¿Qué más? Acuérdense que esta impedancia de carga está representando la impedancia de entrada del osciloscopio. Y este capacitor de salida representa el capacitor de desacople que coloca el osciloscopio cuando colocamos acoplamiento AC. Bien, ¿qué más? Nada más. O sea, esto representa básicamente los efectos de carga que tiene el mismo instrumento, el osciloscopio, al amplificador, el efecto de carga que le produce. ¿Qué más? Listo. A ver si anda esto. Cierto que tengo que cambiar la escala de tiempo. Fíjese que está recortando un poco. Eso es porque la corriente está un poco alta. Vamos a disminuirla. ¿Cómo la disminuimos? Acá esto lo voy a agrandar para que se vea. Fíjense. Fíjense que estamos bastante cerca de cumplir con el cometido. Vamos a incrementar un poco esto. Voy a ir directamente a 47K. A ver cuánta corriente me queda. Capaz que ahí me queda la que habíamos hecho por cálculo. 635. No, ahí se quedó muy por debajo. Pero a ver si funciona ahí. Y como que también quiere funcionar con eso. Así que vamos a algo entre medio. 43K. ¿Cuánto estoy? 756. ¿Cuánto habíamos dicho de corriente teórica al principio? La que estábamos, digamos, estimando en el diseño era 100. ¿Cuánto era? 759, creo. Algo así. Está ahí, ya está bastante cerca. Veamos a ver qué da. Y ahí que casi, casi está. Casi, casi está. ¿Qué más podemos hacer? Podemos cambiar de transistor, a ver, ya que estamos con el simulador, cambiamos de transistor. Pongamos un BC, a ver cómo funciona con un BC 548, el de toda la vida. A ver, primero probamos con el BC 547B. A ver cómo anda ese. Y como que ese tiene un poquito más de margen.
pareciera. Se achata un poquito en el hemiciclo inferior, pero en el superior mejoró. A ver si le pongo 39K de nuevo. Sí, recorta, no alcanza. 43K. 44K le vamos a poner. Eso está bastante bien. Fíjese que casi tenemos los 4 vol pico a pico. Acá tenemos más o menos, creo que, a ver, vamos a medir con la gráfica. 3,8 volt. Acá, esta es la diferencia. Esto que muestra acá es la diferencia entre los dos cursores. 3,8 volt. Estoy bastante bien, o sea, está ahí. 4 volt. Esto ya está para probar de manera directa. ¿Cómo hacemos con el valor este de 44K que, que colocamos? Y bueno, fácil, podríamos colocar, agregar en serie con los 39K si es que no funciona el circuito tal cual está, porque acá en el simulador funciona de esta manera, pero quizás en el circuito real funciona mejor. Eso no lo sabemos hasta que lo probemos. Acuérdense que el simulador no es la realidad, o sea, es una aproximación. A ver, probamos con este el BC548 y después volvamos a probar con el 2N2222. Mejora un poquito más, se ve que este tiene un poco más de margen. Bien, a ver si modifico la corriente. Acá 45K lo voy a poner. Ahí se volvió un poquito más simétrica la onda, pero como que no alcanza. Bueno, eso es lo mejor que podemos lograr en el simulador. De momento, sí. Se pueden seguramente hacer otras cosas más, pero si sigo así, no vamos a terminar más con el video. Lo que le quería era mostrar lo que se puede hacer. Eso quería que vieran. Lo que se puede hacer para mejorar el diseño. Bueno, esto dejémoslo en 44K, que era, parece lo que estaba mejor. Acuérdense, podemos poner, si no anda en el circuito real, podemos poner en serie con la resistencia de 39K un preset, una resistencia variable para ir ajustando de manera fina el punto de trabajo y por ende la excursión de la señal de salida. ¿Qué más? A ver, toquemos un poquito la resistencia de colector. Eso no lo tocamos. Estamos con el simulador, así que no hay problema con eso. A ver. Y allá recorta. Allá está recortando por debajo, o sea que así como está el diseño, no conviene aumentar la resistencia del colector. No conviene hacer eso. Bien, entonces quedémonos con esto, que fue el mejor resultado que obtuvimos. Acá voy a volver a colocar el 2N2222. AC. Bien, parece que eso es lo mejor que se puede hallar. A ver cuánto es la distorsión armónica según el simulador. Vamos a medir eso. La salida, vamos a ponerle la máxima cantidad de muestras. Calcular. 3%. Bastante. Pero bueno, hay que entender también que le estamos pidiendo mucho a este amplificador. O sea, en 5 volt queremos tener 4 volt pico a pico de salida. O sea, es un montón. Es un montón. A ver cómo, fíjense que tenemos 3%, 3,128%. A ver qué pasa si lo ponemos, modificamos un poco la corriente de reposo. Fourier, calcular. Fíjense que el mejor valor para lo que es la distorsión es el 43K, según el simulador, según el simulador. A ver, voy a cambiar de nuevo esto. Voy a poner 42K.
A ver cómo cambia la distorsión armónica. Sí, lo mejor parece que es el 43. A ver, 41. Estamos hilando muy fino acá. Ah, miren, ya que estamos con el simulador, con eso podemos ver en números qué valor es el más conveniente en términos de distorsión. Esta distorsión del 2% en alguna aplicación puede que sea tolerable y en otra aplicación puede que no. Eh, Así que eso se va viendo según la aplicación que le estemos dando a este circuito. Y recuerden que esto también apunta más que nada al ámbito académico, un ámbito universitario donde nos piden este tipo de problemas a resolver. A ver, voy a poner 40 acá. Estábamos en un 2% más o menos de distorsión, a ver si baja un poquito más. No, ahí ya aumenta, o sea que estaba bien en 41. Bueno, esos serían los valores finales para lo que es la simulación. O sea, listo, ese es el mejor valor que podemos lograr con estos valores finales de resistencia. Más que eso no se puede hacer. Bien, es eso. Listo. Ahora pasemos a la parte real y con eso finalizamos el video, que creo que se hizo larguísimo. Bueno, ahí tenemos 800 milivolts pico a pico, que es el generador de señales, que es la señal que había que inyectarle a este amplificador de ganancia aproximadamente 5 veces para tener 4 volts pico a pico en la salida. Acá está el circuito. Eh, Eso es la resistencia del colector. Esa es la resistencia R1 de base. Esta es la resistencia de emisor. Esa es la resistencia R2 de base. Ese es el capacitor C1 de acoplo en la entrada. Y eso azul que se ve es un preset que lo configuré en modo resistor variable, es decir, uní un punto medio con uno de los extremos. Y eso está en serie con el resistor R1 para hacer el ajuste fino de la polarización del transistor y mejorar el asunto de la excursión de señal de salida. La fuente está puesta en 5 volts, como se ve ahí. Se movió un poquito, pero está en 5 volts. Y acá está el osciloscopio. Ya está alimentado el circuito. Voy a darle a la señal. La señal más grande es la señal de salida. Como verán, está un poquito recortada en el hemiciclo inferior. Así que bueno, voy a proceder a modificar un poco el punto de trabajo, a ver si esto me lo permite. Voy a tocar el tornillo, a ver si lo puedo hacer con una mano. Ahí lo estoy moviendo, pero bueno, es un preset, así que la variación va a ser muy poquita. Pareciera que está mejorando, pero no alcanzo a notar bien. Voy a poner en pausa un poquito el video y le voy a dar rosca a todo esto. A ver si hace foco. Quiero que haga foco. Bueno, ahí modifiqué. Vamos a hacer foco. Ahí está. Ahí modifiqué el preset. Le tuve que dar un poco más de vueltas. Y fíjense que más o menos, no sé si se alcanza a ver, tenemos 3,84, 82 por ahí de excursión pico a pico, más o menos lo que habíamos tenido en la simulación. Y fíjense que a diferencia de la simulación, acá la forma de onda parece más lineal, o sea, parece con menos distorsión que en el simulador. Eso es lo que les decía con respecto de que a veces en la realidad pasa algo totalmente distinto a lo que suele pasar en el simulador. Por eso no hay que fiarse tanto del simulador. El simulador es una herramienta que nos ayuda a diseñar, pero no es la posta, digamos. La posta es armar el circuito y probarlo en el laboratorio. Acá está.
Créanme que no he tocado nada, es el mismo circuito. Para que vean, a ver, voy a darle un poquito esto de rosca para el otro lado. Ahí lo estoy moviendo. Fíjense que está volviendo más o menos a lo que era antes del recorte. Y si le doy para el otro lado, la señal se empieza a completar. Creo que se alcanza a percibir, muy poquito, pero se percibe. Se alcanza a completar y ahí más o menos está. Creo que ahí está bien. Y tenemos los 3,84 volt pico de pico pico. Como verán, estamos aprovechando pero al máximo la fuente de alimentación. O sea, más que esto es muy difícil que se pueda lograr porque es la propia limitación de la topología del amplificador en sí. Le estoy dando un poquito más de rosca al preset. Pareciera que mejoró un poquito más. Bueno, más que eso no se puede hacer. Así que ahí estamos. Eh, Listo, eso sería todo de momento. Fíjense que está todo igual. 5 volt de alimentación. La fuente de señal. Vamos a hacer foco. Miércoles, ¿cómo le cuesta hacer foco esto? Ahí está. 800 milivolt pico. Voy a aumentarle un poquito la señal a ver si esto se la aguanta. Le aumenté 10 milivolt, pareciera que sí. Y ahí ya se está comprimiendo. Acá tengo 830 milivolt pico a pico. Sí, ya se comprimió ahí. Lo dejamos en 800 nada. Bueno, listo. Eso es todo. Nos vemos en un próximo video.